Gracias, Javier. Gracias, Javier. Para los que quieran acceder al estudio de hoy, lo pueden hacer también por medio de YouTube. Lo hice bajo Ministerio Wycliffe, ¿no? Es una página que tuve por un tiempo, la estoy volviendo a abrir. Ahí se va a colgar el video de esta noche, la exposición. La pueden ver también en vivo en este momento, porque está ya en YouTube, déjenme ver, está en vivo. Voy a compartir con los que los hermanos, que quizás algunos hermanos no tengan acceso directo al Zoom, ¿no? Esto pasa, y sí, sí salió. Entonces estamos en vivo, y a ver, ¿cómo comparto? Vamos a compartir esto. Eh, muy bien. Déjenme un ratito compartirlo. Pues, ya, está compartido. En, en mi Facebook lo pueden ver, o también en la página que ustedes tienen. Eh, ya. El tema de ahora es un tema interesante, puesto que las últimas palabras que leyó el hermano Javier, o Javier, eh, han sido traducidas o explicadas de una manera incorrecta. Es la siguiente, el verso 24, el último texto que leyó. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Este texto ha sido descolocado de su contexto, y muchos explican el texto de la siguiente manera. Dicen que cada uno de nosotros ha nacido con una cruz. Dios le ha dejado de por sí una cruz a cada uno de nosotros. Usted sabe que la cruz es símbolo de sufrimiento, es símbolo de carga, ¿no? Entonces Dios a ciertas personas le ha dado más carga que otros, porque según la persona puede llevar una carga más pesada, ¿no? Pero todos han nacido con una carga, otros más llevadera, otros una carga mucho más pesada. Si tienes un hijo con síndrome de Down, esa es tu carga. ¿Me comprendes? Si tienes una esposa o un esposo que es violento, esa es tu carga. Tienes que soportarlo, hermano. Tienes que soportarla, hermana, ¿no? Si naciste en un país demasiado pobre, ¿no? Llámese en un país del tercer mundo, entonces, hermano, esa es tu carga. Dios le ha dado una carga pesada a cada uno de nosotros. Debemos estar contentos con nuestra carga, porque Él sabe por qué te la da, ¿no? Y es como el texto bíblico, pues, es interpretado, ¿no? Es lo que se ha escuchado, que cada uno de nosotros lleva consigo ya una cruz, y no debe quejarse. Debe recibir esa cruz que Dios le ha dado con alegría. Por eso que hay gente que, Señor, pero ¿por qué me das esta cruz? ¿Por qué me das esta carga? Ya no la puedo soportar. Es demasiado lo que me está ocurriendo. Es la interpretación que se da al texto bíblico. Pero ¿es esa interpretación legítima? ¿Verdaderamente es lo que quiso decir Jesús? Él quiso enseñar de que cada uno de las personas ha nacido con una carga, otros con más ligera, otros con una carga mucho más pesada. ¿Qué hay en estas palabras? Para entender Mateo 16:24, hermanos, es preciso ver el contexto, es decir, el desenlace, ¿no? ¿Por qué Jesús dice estas palabras? ¿Qué estaba ocurriendo? Y nuestro hermano Javier leyó desde el verso 26. Creo que en el verso 26, 21, está el contexto para entender las palabras que están en el verso 24. Voy a volver a leer el verso 21 para ustedes. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día.
Hermanos, aquí el texto 21, Jesús está abriendo su corazón a sus discípulos, porque esta reunión solamente fue con sus discípulos, no fue con otra persona, fue con los 12. Con los 12 estuvo hablando su mensaje, fue con los 12 y fue con preguntas. La primera pregunta que les hizo es, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué soy para la gente? Y los discípulos le respondieron, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Así la gente cree que eres. Y él le hace una pregunta a ellos. Entonces, eso dice la gente, pero ustedes son mis seguidores, ustedes están conmigo, ustedes me han escuchado, mis predicaciones, han visto también los milagros, las obras portentosas que he hecho. ¿Qué soy para ustedes? Nadie se atrevió a responder aquella tarde en la aldea de Capernaum, en la comarca de Capernaum. Enmudecieron. Y ahí ustedes se acuerdan, el más ligero en palabras, el más extrovertido, ¿no? Digamos así, Pedro, el gran Pedro, que significa piedra o piedrita, el gran Pedro responde en forma contundente y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Pedro fue avanzada, fue una respuesta totalmente correcta. Y digo avanzada porque mientras la gente decía que Jesús era un profeta, llámese Elías, llámese Jeremías, llámese Juan el Bautista, llámese alguno de los profetas, solamente se quedaban en eso. Pedro había ido más allá de todos los académicos de su época, de todos los eruditos, y Pedro dijo algo más avanzado, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, está diciendo que Él es el Mesías prometido por Israel. No es profeta, no es Jeremías, no son ellos. Ellos hablaban del Cristo. Le está diciendo, tú eres el Cristo. No necesitamos seguir buscando más Cristo, porque en esa época, recuerden ustedes, había una fiebre mesiánica. Buscaban al Cristo, al Mesías. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Nosotros ya hemos encontrado el Cristo. No necesitamos buscar más Mesías. Tú eres el Cristo. Pero Pedro añade algo más. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguramente citando a Daniel 7. Es decir, tú eres participante de la naturaleza divina. Eres Dios encarnado. Eres Dios hecho carne. Eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús aquella tarde? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Pedro, no fue por tu inteligencia. A ti no te lo ha revelado carne ni sangre. No es porque estuviste en el Sanedrín. No fue un estudio bíblico que recibiste por la cual tú estás respondiendo de esa manera. Ha sido una revelación directa de Dios. Dios te ha revelado. ¿Por qué, hermanos? El Evangelio es una revelación de Dios. Pablo mismo dice, a mí no me enseñó carne ni sangre también, no lo aprendí de hombre o por hombres, a mí me lo reveló el mismo Jesús. Pues aquella misma verdad también le había sido revelado al apóstol Pedro. Pedro había entendido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Dios le había revelado esa verdad. A partir de ahí le dice, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia pues sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, tú eres Pedro. Pedro significa roca también. Pero no está diciendo que sobre Pedro va a edificar la iglesia, sino sobre esta roca, es decir, sobre la verdad que tú has pronunciado, Pedro, porque ese es el interés de Jesús. ¿Qué dicen quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy para ustedes? Entonces, sobre esta verdad voy a edificar mi iglesia, Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sobre la verdad de que Jesús es el Mesías, sobre la verdad de que es el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad que dijo Pedro aquella tarde, está edificada la iglesia. No está edificada sobre cascajo, no está edificada sobre arena, sobre Pedro, como algunos piensan o dicen. No, está edificada sobre el Mesías, está edificada sobre Jesús. La iglesia está edificada
sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, después de haber hablado, en el verso 20, fíjese 16-20 lo que Jesús le dice a sus discípulos. El 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. O sea, les dijo, miren, ¿sabes qué? Esto lo van a guardar. No digan a nadie que yo soy el Cristo. Todavía no es mi tiempo. No digan a nadie que soy el Cristo. No le dijo, oye, no diga a nadie que Pedro es el primer papa. No es eso. La respuesta, lo que Jesús quiere que oculten es la verdad de que sobre Jesús se edifica la iglesia. No digan todavía. Pero a partir de allí Jesús les revela algo impresionante a sus discípulos aquella tarde. Fíjese lo que le va a revelar. Ellos tenían una visión opaca sobre el Cristo. Él les va a abrir más el plan divino, el proyecto divino, y les va a enseñar cuál es la misión realmente de ese Cristo. Porque la gente creía que el Cristo iba a hacer guardar la ley, que el Cristo iba a ser alguien que iba a guardar la ley perfectamente y iba a decir al resto, miren, yo ya guardé la ley, les di un ejemplo, ahora ustedes deben guardarla. Iba a ser un tipo Moisés. ¿Se acuerdan cómo fue Moisés? Dios le entregó la ley de Dios y entonces Moisés enseñó al pueblo cómo guardar la ley. Eso hizo Moisés. Entonces la gente pensaba que el Mesías, cuando venga, él iba a dar el ejemplo, la pauta de cómo se debe cumplir la Torá. La gente esperaba que el Mesías les enseñe a cumplir la Torá. Pero Jesús no enseñó a la gente a cumplir la Torá, sino él dijo que él vino a cumplir. No he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a obedecerla. Yo he venido a hacer el trabajo que ustedes no pueden. Entonces, Jesús comienza a revelar ese plan redentor de Dios en el 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí Jesús está diciendo su verdadera misión como Mesías. Como Mesías era ir entre los religiosos judíos y padecer mucho. Padecer mucho. Eso es lo que está diciendo, el padecimiento. Esto contrasta cuando le dice, tomen su cruz y síganme, ¿no? Aquí Jesús está diciendo que Él es el que va a padecer. Hermano, no eres tú el que tienes que padecer. No eres tú el que tiene que padecer. Aquí el texto dice que el que tiene que padecer mucho es Jesús. ¿Sabes qué? Nosotros los religiosos tenemos una idea rara sobre la religión. Pensamos que cuanto más padecemos, más bendecidos estamos. Hay gente que se regodea en el sufrimiento, ¿no? Sí, al hecho de, cree que cuanto más triste delante de Dios estás, es mejor, ¿no? Y hay gente que, por supuesto, que se alegra en el sufrimiento, ¿no? Y cree que cuanto más sufrimiento tiene, Dios está con él. No, aquí Jesús es el que padece. Él va a padecer mucho. No dice que Pedro, yo voy a padecer mucho. El Hijo del Hombre va a padecer mucho. El Mesías va a padecer mucho. Sobre su padecimiento es la base sobre la cual él construye la fe. La fe se construye sobre el padecimiento de Cristo. Es decir, dice ser muerto y al tercer día resucitar. El padecimiento tiene que ver con su muerte. Esta es la verdad que ellos no entendían. Pedro había entendido que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que iba a hacer obras maravillosas y excelsas, extraordinarias, que iba a ser un Mesías exitoso, triunfador, que iba a proveer dinero, fuentes de trabajo, economía. Ellos pensaban ese Mesías guerrillero, subversivo, que se levante contra el imperio romano y que haga cumplir la ley, la Torá a todo mundo. Pero el Mesías que se presenta aquí es un Mesías que se glorifica por medio de su padecimiento. El Hijo del Hombre va a padecer, va a sufrir mucho, va a morir en una cruz, va a ser ajusticiado por los religiosos, va a padecer mucho, va a morir y va a resucitar el tercer día. Cuando Jesús dice estas palabras, en el verso 22, el famoso papa que dicen, ¿no? Que es arena, Pedro significa arena, cascajo. 22, y Pedro le llevó aparte, pues, aparte, ¿no? No le voy a hacer pasar vergüenza a Jesús. Vamos a decirle aparte, en privado.
y empezó dice, y empezó a reprobarle. Le dijo, Señor, ten compasión de ti. De ningún modo esto te suceda. Hermanos, esto es profundo lo que Pedro está diciendo. Pedro está negando el evangelio. Pedro no quiere un Cristo que padezca. Pedro no quiere un Cristo que muera y al tercer día resucite. Ese no es el evangelio pedrino. Pedro quiere otro Jesús, otro evangelio. Va con mucha fuerza, le dice, Señor, lejos esté de ti, de ningún modo esto te acontezca. Pedro se está rebelando contra el plan de salvación. No, no quiero un Cristo crucificado, no quiero un Cristo que padezca, yo quiero un Cristo exitoso, yo quiero un Cristo de prosperidad, yo quiero un Cristo guerrillero. Ese Cristo no quiero. No queremos ese Cristo. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro no quiere sangre. La religión cristiana, hermanos, y de corazón les hablo, se basa en la cruz. Se basa en el padecimiento de Cristo. Se basa en la sangre que Él derramó. Eso nadie me puede quitar esa idea. La religión cristiana no se basa en valores morales, en valores éticos, en algo más profundo, en el sacrificio del Hijo de Dios, quien muere, quien se inmola por nosotros, quien se sacrifica por nosotros, quien hace una salvación basado en un sacrificio perfecto, en un sacrificio sustitutivo, tomando mi carga, tomando mi cruz. Él toma mi cruz y en la cruz Él es ajusticiado por pecados que no había cometido, porque decide llevar mi cruz. ¿Sabe lo que dice Jesús después de esto a Pedro? 23, Pedro. Pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Interesante. Pregunto, ¿cómo piensan los hombres? Sí, los hombres han edificado su propio Cristo. Por eso Jesús dijo, no que iban a haber falsas iglesias, sino falsos cristos. Muchos vendrán en mi nombre y a muchos se engañarán. Sí, hoy día hay mucha gente que dice creer en Jesús. El nombre de Jesús es tan famoso que hay escuelas que se llaman Cristo mi Redentor. Hay iglesias que se llaman Cristo es el Rey. Hay iglesias que se llaman el Buen Pastor. Hay personas que se llaman Jesús. El nombre de Jesús se ha vuelto común. El año 2000, el hombre del año, ¿sabes quién fue? En el segundo milenio, Jesús. Fue elegido el hombre del año. Y hay mucha gente que dice seguir a Jesús. Pero cuando nos acercamos al drama final de la Escritura, que es la muerte, ese Jesús no quiero. A mí hábleme de cómo ser rico. A mí hábleme de prosperidad. A mí hábleme de milagros. A mí hábleme de esas cosas. No quiero un Cristo de la cruz. Yo quiero un Cristo de la prosperidad. Entonces no piensan como piensa Dios, sino piensan como piensan los hombres. A continuación voy a revelarles algunas palabras, hermanos. El texto griego nos va a ayudar en el verso 24. Y para eso voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Vamos a mi pantalla. Muy bien. Aquí está el texto. Esta es una versión que me gusta. Toma tu cruz y sígueme, ¿no? El 23, perdón. Pero él dando la espalda, dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, me eres un tropiezo, porque no piensa los pensamientos de Dios, sino de los hombres. Cuando le dice Jesús a Pedro, en mi versión, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, realmente la versión es, ponte detrás de mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Ponte detrás de mí. O sea, no me interrumpas. Ponte detrás de mí. Este llamado también es para todos nosotros. Ponte detrás de él. No compitas con Jesús. Hay gente que compite con Jesús. Hay gente que quiere ser como Jesús.
Hay gente que quiere seguir el ejemplo de Jesús, que es imposible. Lo que el Salvador le dijo aquella tarde a Pedro y a sus discípulos, no, porque este mensaje va, ponte detrás de mí. Hay que ponernos detrás de él. No hay que ponernos al lado de él, hay que ponernos detrás de él. ¿Sí? Porque si no nos ponemos detrás, entonces vamos a hacer tropiezo. ¿Me comprende? Vamos a hacer tropiezo. La misión de todos nosotros es ponernos detrás. Porque si nos ponemos delante, entonces estamos predicando un falso evangelio. Ponte detrás de mí. Y el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, esto está seguido, si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo, tome su madero de tormento y siga de continuo. Aquí Jesús hace un llamado a todos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo, tome su madero de tormento y sígame de continuo. Esto de seguir a Jesús es lo mismo, seguir atrás. Síganme atrás, yo voy a hacer la obra. ¿Cuál es esa obra? De morir. Pero ustedes tienen que seguirme atrás. Ustedes tienen que seguir. No es que no vamos a seguir, vamos a seguirle, pero atrás. Es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Tomen su cruz. ¿Qué es la cruz? Es la aceptación, el reconocimiento que tenemos una deuda. El reconocimiento que tenemos una cantidad de pecados. Esa es la cruz. Tomando nuestra cruz es aceptar que tenemos con nosotros la muerte. Pero sigamos a Jesús. ¿Tienes pecado? Sigue a Jesús. ¿Tienes una tonelada de pecado? Sigue a Jesús. No lo sigas adelante, no lo sigas igual. Sigue atrás. Ponte detrás. Con tu carga, con tu cruz, ponte detrás. Ponte detrás porque yo voy a padecer mucho por ti. Ponte detrás porque yo voy a llevar tu madero. Ponte detrás porque voy a quitar tu vergüenza. Ponte detrás porque yo voy a llevar tu maldad. Sígueme porque me vas a ver a mí tomando tu lugar en una cruz. Lleva tu cruz hasta este momento, le está diciendo a sus discípulos. Pero verán a Jesús en la cruz, muriendo por ustedes. Y ahí es donde se quedarán sin esa cruz, porque yo voy a llevar sobre mis espaldas sus pecados, porque yo soy el sustituto, yo soy el Mesías prometido por las Escrituras, que va a llevar su muerte, esa muerte que ustedes tienen que morir. Síganme. Lo que está diciendo Jesús es, síganme. Años más tarde o días más tarde, los discípulos siguieron a Jesús y vieron a su Salvador en una cruz y comprendieron que por sus llagas habían sido curados. El mismo Pedro, miren lo que dice en el libro de Segunda de Pedro, ¿no? Vamos a ver, en Pedro, fíjese lo que... Gracias, Javier. Dice Pedro, ¿no? Perdón. Años más tarde o días más tarde, los discípulos siguieron a Jesús, su Salvador en una cruz, y comprendieron. Vamos un ratito a Pedro. Habían sido curados. Vamos a Pedro. Un ratito que estaba aprendido la otra. Pedro, por favor. Miren lo que Pedro llegó a entender esta verdad y escribió lo siguiente. Muy posiblemente en base a lo que sucedió allá en Cafarnaúm, ¿no? Pedro dice así. En primera de Pedro 2, 22, 23 y 24. Fíjense lo que dice. Para eso fuiste llamados, del 21, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El que no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba al que juzgaba con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuimos salvados. El mismo Pedro está tomando este episodio de Mateo y está diciendo que él mismo llevó nuestros pecados. Es decir, Jesús le había dicho hasta ahí,
Tomen su cruz, sí, pero luego Pedro reconoce que él, Jesús, llevó sus pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros podamos morir en los pecados y vivir en la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Esta es la parte que le faltaba a Mateo 16, o lo que Jesús por lo menos quería comentarles. Tomen su cruz y síganme, porque yo voy a llevar el pecado de ustedes. Hermanos, no necesitamos nosotros seguir llevando nuestros pecados o tener una conciencia atribulada o sentimientos de culpa, porque el texto bíblico dice que Él ya llevó sobre sus espaldas o sobre su cuerpo nuestros pecados y por sus heridas hemos sido sanados. Finalizando este tema, hasta ahora hay ese conflicto en el Cristo que quieren tener los hombres y el Cristo que el Mesías ha elegido. ¿Cuál Cristo quieres? El Cristo que los hombres quieren tener, el Cristo de prosperidad, el Cristo que hace milagros, el Cristo de éxito, o el Cristo que padeció, murió y resucitó al tercer día. Yo quiero tener el Cristo que padeció por mí, que entregó su vida por mis pecados, que resucitó al tercer día y que pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para llevar a su pueblo, para llevar a su iglesia. No sé cuál Cristo quieres tener, el Cristo de los hombres o el Cristo que revelan las Escrituras. Dios quiera que tú puedas tener el Cristo que revelan las Escrituras. Ese Cristo que se entregó por tus pecados, que se fue al matadero, llevó nuestros pecados para que nosotros llevásemos su justicia y así poder estar en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga, nos bendiga a cada uno de nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta, este es un tema inquieto, ¿no? O algún aporte al respecto. Puede hacerlo. Puede abrir su micrófono, ¿no? Si alguien tuviese alguna pregunta. ¿Qué le pareció el tema? ¿Se entendió? ¿No? Sí, hermana Cristina. Dios la bendiga. Puede prender su micrófono. Ah, no. Ok. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Aquí vemos claramente que hay un error bíblico de traducciones, porque normalmente la Reina Valera está más traducida. Desgraciadamente así, yo estaba recién revisando todos los textos en griego, ¿no es cierto? Y la única que no aparece, quédate atrás de mí, es la Reina Valera, dentro del griego. Sin embargo, ¿no es cierto? El griego Nuevo Testamento del texto recepto está bien hecho como usted lo mencionó. La interlineal también, NA27 también lo mismo. Tenemos otra más por ahí, no me acuerdo. Bueno, pero desgraciadamente nuestras Biblias tienen muy mala traducción. ¿Me entienden? Es muy corto, le cercenan la parte, ponte detrás de mí, que me es de tropiezo, eso no lo consideran. Hay que tener cuidado con los textos muchas veces porque no están bien traducidos. Yo no sé si hubo mala intención o no supieron, pero eso es lo que quería yo recalcar en este momento en relación a lo que usted presentó, pastor, en relación que el tema es excelente. Yo quería hacer un comentario en relación, ¿no es cierto?, a lo que está escrito en el griego, y desgraciadamente, una vez más, la Reina Valera queda muy, muy mal parada. Eso era todo, no, hermano. Sí, gracias. Añadiendo con respecto a la Reina Valera del 60 sobre todo, pues esa Reina Valera tiene material en griego muy tardío, del año tercero, cuarto, tiene copias aquí del texto recepto, de otros textos muy tardíos. Hoy día las Biblias más modernas, digamos, versiones más nuevas, tienen su traducción en base al griego del primer siglo, del segundo siglo, entonces por lo tanto es más confiable porque vienen de los textos más antiguos. En ese aspecto, pues es muy importante
tener versiones modernas o tener varias versiones, ¿no? Y si usted sabe griego, mucho mejor, mucho mejor. Vale la pena, la recomendación. Yo estoy de acuerdo que la Reina Valera tiene mucho, es subjetivo, ¿no? Mucha interpretación se ha hecho en lugar de dejar que el texto fluya, entonces los traductores lo ponen de acuerdo a cómo ellos conciben, ¿no? Entonces es delicado, por eso es bueno hacer una buena traducción o tener una buena traducción. Y usted me pregunta, ¿qué traducciones? Las modernas, las traducciones modernas son mejores. No las de divulgación, la de divulgación, ¿no? Esas populares, esas también, por el hecho de hacerlas muy sencillas, entonces se daña un poquito a la hora de entender el texto, ¿no? Ese sería con las versiones que son populares. ¿Ya? Sin embargo, el texto Receptus lo hace bien, lo traduce bien, tal como se mencionó en esta noche. Desgraciadamente la Reina Valera está traducida, ¿no es cierto?, por monjes católicos, y ellos pusieron muchas cosas de acuerdo a lo que ellos pensaban. Es lo mismo que pasa con los famosos, ¿no es cierto?, los judíos, ¿no es cierto?, estos expertos, ¿cuántos le llaman los? A ver, de repente la memoria me falla. Bueno, cada uno. Masoretas. No, los masoretas no tienen nada que ver. No, los cuantos se llama, estos que se dejan que ser bárbaros y hablan mucho y dan sus opiniones. Bueno, ¿Judíos mesiánicos? No, anterior, que son judíos. Ya. Judíos. Eso, cada uno da una interpretación de lo que él piensa. Esos son los cuantos, no sé por qué, siempre la memoria me falla. Sin embargo, hay judíos que se les considera los caraítas, que ellos no hablan nada sino la escritura lo dice. La interpretación, ¿no es cierto?, de estos personajes son personales, y eso es lo que pasa, tiene que haber pasado lo mismo cuando se hicieron las traducciones, ¿no es cierto?, del nuevo pacto en relación a las personas que actuaron en las traducciones. Recordemos que no tenemos traducciones, copias originales, son copias de copias, ¿no es cierto? Están los códices, etcétera, etcétera. Ya no me voy a acordar, lo tengo en la punta de la lengua, el nombre de estos personajes. Rabinos, ahora me acordé, los rabinos. Yo tengo el caso de una persona que conozco que su abuelo era rabino, su padre era rabino, él nació siendo judío y lo trataron después como judío caraíta, porque el rabino interpreta de acuerdo a lo que él entiende. Por lo tanto, tenemos N cantidad de traducciones en cuanto a los rabinos. Nunca se ponen todos de acuerdo. Ellos tienen una interpretación particular de cada uno. Eso es lo que quería decirle. Bueno, gracias, Pastor Marco. Bueno, ¿alguien levantó la mano? Javier. Sí. Quería preguntar qué opinás de esta interpretación. Vos lo mencionaste, los apóstoles, a diferencia del resto del pueblo, confesaron, porque entiendo que los demás también siguieron a Pedro en la confesión de que era el Cristo. Aunque su idea del Cristo no era muy diferente que la idea del Cristo que tenía el resto de la sociedad. Y ellos consideraban que su privilegio y su deber era ir tras el Cristo, y en algún punto ellos eran parte del círculo de confianza del Cristo, de ese que ellos pensaban que iba a tomar el poder. Así que Jesús dice, si quieren venir en pos de mí, tome su cruz. Me parece que Jesús está diciendo que a donde Él va, no es a donde ellos piensan ni a donde ellos quieren ir. Más adelante, Pedro, entendiendo que Jesús está dispuesto a ir a la muerte, le dice, yo estoy dispuesto a ir a la muerte con vos. O sea, todavía
no entendió el mensaje de Jesús, en el sentido de que él a donde va tiene que ir solo, pero lo primero que Jesús hace, me parece, es decirle: el que quiere venir en pos de mí, hay una cruz esperando. Como diciendo, yo voy a un lugar donde ustedes no me pueden seguir, que es lo que dice más adelante, ¿no es cierto? Pero me parece que tiene este contenido de desengañarlos a ellos respecto de en qué consistía la verdadera misión de Jesús. No sé qué opinas. No, pues muy de acuerdo, exacto. Es que eso trata de Jesús de rebatir esa idea, ¿no? De un Cristo de gloria. Él es un Cristo que va a padecer. Entonces, ustedes tienen que llevar su cruz. Eh, eh, es decir, las cosas no van a ser como ustedes quieren. Ustedes quieren el trono, ¿no? Ellos quieren el trono, ellos querían un trono. Jesús le dice, no, una cruz. Lleven su culpabilidad. La cruz era como cuando están esa gente que está en la cárcel y tiene su número, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando alguien va a la cárcel le dan un número y recibe un chaleco, ¿no? Jesús le está diciendo, mira, pónganse ese chaleco, el chaleco de muerte, ¿sí? Y síganme, porque luego me van a ver a mí muriendo en su lugar. No es el trono el que les prometo, es la cruz. Pero ustedes no van a ir a la cruz, sino voy a ir yo. Voy a quitar el chaleco a ustedes, yo me voy a poner ese chaleco del reo, ¿no? Voy a ser el reo, pero voy a morir por ustedes. Jesús le estaba dando ya pistas, ¿no? Sobre su verdadero proyecto, el proyecto divino, ¿no? Ellos entendían mal otro tipo de Cristo y Jesús aquí está dándole claro, ¿no? Con el cristianismo pasa lo mismo, ¿no? Muchos predican a Cristo, pero predican un Cristo de milagros, un Cristo de prosperidad, pero no quieren hablar de la sangre. Cuando uno lee el libro de Génesis, uno se encuentra con las plagas de Egipto. Usted sabe que hubo una plaga, 2, 3, pero la plaga que venció fue la plaga de sangre. Con esa Dios rescata a su pueblo, ¿no? Aquella que fue puesta en el dintel, ¿no? Esa es la última plaga, es con la última plaga que Dios rescata a su pueblo. Es con la muerte de Jesús que Dios rescata a su pueblo. Es decir, a Dios siempre le fue bien con la sangre. ¿Sí? La sangre es el símbolo de la salvación y es también el símbolo de la muerte de Jesucristo. Por eso en la cena nosotros tomamos el vino, ¿no? Que simboliza su sangre. Entonces no podemos negar eso. Quitar la cruz es dejar sin argumentos al cristianismo, es desvestirlo, desnudarlo, ¿no? Castrarlo. Pero no, la cruz de Cristo es el fundamento sobre el cual se construye la iglesia cristiana, ¿no? Pero los predicadores de hoy pues han quitado la cruz de sus púlpitos, han dejado de hablar del pecado, de la cruz, y están en otro tema, ¿no? Están hablando más de la pandemia, del 6-6, de cosas así, ¿no? Que no estoy en contra, no hay que hablarlas, pero el tema es el evangelio, ¿no? Y estoy de acuerdo con tu posición, Javier. No contradice a lo que yo he dicho, más bien lo clarifica, ¿no? Y gracias. ¿Alguien más? Bueno, quedamos hasta aquí, hermanos, ¿no? Quedamos con este tema. Pastor, sí, hermano. Quiero preguntarle cuál entonces Biblia se puede tener más clara, porque yo, por ejemplo, tengo ya una Biblia ya bien viejita, la primera Biblia que fue del Reina Valera de 1960. Entonces quiero ver cuál es más clara, porque mira, sé que hay muchas Biblias ahora, pero no entiendo. Eso no es, pastor. Mi papá me decía, cuanto más antiguo es mejor, ¿no? En repuestos, ¿no? Usted sabe los repuestos alemanes, los medicamentos alemanes, ¿no? Entonces uno con Biblia también hace lo mismo, ¿no? Cuanto más viejita, entonces es mejor. Pero sucede que la Biblia Reina Valera, aunque es del 60, es decir, es muy antigua para nosotros, vuelvo a repetir, los traductores o el traductor utilizó materiales del siglo III, del siglo IV, para hacer la traducción de la Reina Valera. Si no me equivoco, también se utilizó la Vulgata Latina, ¿no? La Reina Valera también tiene toma de la Vulgata Latina. Si no me equivoco, ¿no? Espero no equivocarme. Lo que sí sé es que toda la Reina Valera está basado en materiales muy tardíos.
En cambio, las versiones modernas, debido a que se han encontrado manuscritos, recientes del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, entonces esos manuscritos son más antiguos. Por lo tanto, es mejor la versión. Como dijo el pastor Marco, tenemos en griego muchos manuscritos, hay muchas copias. Entonces, ¿qué hacen los teólogos? Las que datan del primer siglo, segundo siglo, son las más certeras, porque a medida que pasa el tiempo o evoluciona, entonces las palabras van perdiendo su significado. Por eso, una Biblia es buena cuando sus escritos, está basado en escritos del griego un poco más antiguos, siglo I, siglo II, hasta el siglo III, vale la pena, ¿no? Cuando estudiemos sobre el 6.6, vamos a estudiar en algún momento que los manuscritos más antiguos no dicen 6.6, sino es Sid 1.6, Sid 1.6, es decir, 616, y cambia la cosa. Entonces, yo voy poniendo esto en algún momento que vamos a hablar al respecto de Apocalipsis 13, ¿no? O sea, hay cosas en las cuales necesitamos ser honestos con nosotros mismos y utilizar herramientas que nos ayuden, pues, a entender mejor la palabra de Dios. Yo valoro mucho su Biblia, hermana, la Reina Valera, yo también me encariñé, pero cuando vi que estaba plagada de muchos errores, digo, bueno, me ayudó por un momento, pero necesito comprender mejor la palabra, entonces uso versiones más modernas. Así que, bueno, algún momento haremos las comparaciones de las versiones, ¿no? Para que ustedes vean cómo las versiones son distintas y que hay unas que se acercan más a la palabra como se decía en ese momento, ¿no? Entonces, habría que hacer todo un trabajo. Por ahora les recomiendo utilicen versiones, varias versiones. Tengan usted en su casa varias versiones de la Biblia, ¿ya? Y entonces comparen ese versículo en una versión, en otra versión, en otra versión, y se darán cuenta que tiene mucho de verdad, ¿no? Un ejemplo, Juan, donde dice, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Eso dice la Reina Valera, escudriñad las Escrituras. Y muchos dicen, sí, escudriñar las Escrituras. Está en imperativo. Es como si Jesús estuviera exigiendo que estudiemos la Biblia. Pero en el original griego, no existe original, pero en las copias tempranas del griego, no dice escudriñen, sino dice, está en peyorativo, no en imperativo. Ustedes estudian las Escrituras. Es diferente. No está mandando a estudiar, sino le está diciendo a la gente de ese entonces, a las autoridades religiosas, ustedes estudian las Escrituras, porque piensan que en ellas está la vida eterna, pero ustedes no se dan cuenta que esas Escrituras hablan de mí. No está mandando Jesús a escudriñar las Escrituras, no está en imperativo, eso está en peyorativo. Ustedes estudian la Escritura, entonces cambia toda la oración cambia, ¿me entiende? Eso cambia toda la oración. Entonces, por eso es interesante tener varias versiones, y la Reina Valera no ayuda mucho en ese sentido, y hay muchos más errores que podríamos demostrar de la Reina Valera. Que no digo que es una Biblia de Satanás, no pienso decir eso, no. Simplemente decirle que es una Biblia que tiene sus errores, y que hay que buscar traducciones que sean más correctas. Eso, hermano. Aquí en Chile se le llama la Reina